principales obligaciones como cualquier contribuyente. Debo, no niego, pago, no tengo. Pero no, yo creo que aquí vale la pena decir de suma trascendencia el control interno que podamos implementar según el operador turístico, sea el que sea. ¿De acuerdo? A mí me ha cuestionado empresas de buceo en Cozumel que si pueden, obviamente, ellos cobrar como una regalía. Y yo les digo, es que tú no tienes una regalía. Tú estás explotando una licencia. Tú lo que haces, obviamente deducible, es la licencia que te ampara para poder dar clases de buceo. Tú no puedes cobrar por regalías al huésped que llegó, al turista que llegó a tomar una hora de capacitación en buceo. Pues no, pero cada quien le anda buscando, obviamente, la mejor alternativa. Como principales obligaciones, personas morales, personas físicas, pues efectuar, obviamente, perdón, efectuar no, emitir el comprobante fiscal digital. Sin duda, estamos viviendo una transición de las más importantes porque todavía conozco a muchos contribuyentes de este gran sector que trabajan con 3.3. Pocos son los que han migrado al 4.0. Y yo les comentaba, por ejemplo, el complemento que obviamente debemos cumplir desde 2019, que nunca funcionó ni con el 3.2 ni con el 3.3, en teoría. Con el CFDI 4.0, ese va a funcionar. Así lo espero, al menos en las dos agencias de viajes con las cuales estoy involucrado, no hemos podido, obviamente, lograr. ¿De acuerdo? Si hablamos de emisión de comprobante fiscal digital a través de Internet, pues damas, caballeros, yo creo que las claves para respetar el flujo de los recursos financieros por cuenta de clientes es obviamente lo más importante. Dentro de las claves, obviamente, hay conceptos de intermediación. Si tú le anotas que es propio de tu actividad, olvídalo. Entonces, desde aquí empezamos a cuidar los detalles de lo que es mi CFDI. Yo como agencia de viajes recibí obviamente de mi cliente de Tuxtepec, Oaxaca, 300,000 con el riesgo de prevención de lavado de dinero. Pero con esos 300,000 yo los tengo que bancarizar para pagar aéreos, para pagar hospedajes, y si me lo aceptan en efectivo, pues ya la hice. Normalmente líneas aéreas no te reciben, obviamente, el pago en efectivo. Pues damas, caballeros, empezamos a cuidar que todo lo que yo voy a emitir como CFDI, pues técnicamente sea realmente por mi servicio. Y espero que quede claro que una agencia de viajes puede cobrar por comisión mercantil sin ningún problema, aunque la naturaleza jurídica es un mandato y el mandato genera una intermediación mercantil. ¿De acuerdo? Nosotros, damas, caballeros, tenemos que cumplir con los principales requisitos del 29A del Código Fiscal de la Federación, donde creo que con esta nueva versión 4.0, los que hay que trascender, el régimen de tributación del receptor. El del emisor ya existe, pero el régimen fiscal de tributación del receptor es de lo más novedoso que hay que cuidar. Es cierto, estamos obviamente todavía en febrero, falta todavía marzo, y yo espero, porque yo ya aprendí mi Sirio Pascual, que le den otra prórroga, cuando menos de otro año, a la 4.0. Damas, caballeros, mi práctica profesional está también vinculada al transporte público federal de carga y cómo estamos sufriendo con el complemento carta-aporte. Por algo fue que nos dieron prórroga hasta agosto. Y yo no dudo que a lo mejor llegue hasta el próximo 2024 a que el complemento carta aporte sea obviamente bien hecho. Cuando el SAT nos lo permita, lo vamos a cumplir. Claves de uso CFDI. Recuerden, damas, caballeros, que aquí es de suma importancia porque normalmente cuando es soportar un gasto, pues es el 0.3. Si es una inversión,
el 04. Entonces, a cuidar el catálogo de claves que obviamente el SAT nos dio a conocer, tanto para versión 3.3 para 4.0, son las mismas. Forma de pago. Damas, caballeros, hay obviamente criterios encontrados. Si tú no me pagas antes, yo te puedo expedir el CFDI con PPD con 99. Pero a veces el cliente te dice, ¿qué crees? Te voy a pagar el fin de mes. Pues si me pagas el fin de mes, te cancelo este y te doy el de sustitución. Pues, ¿qué crees? Si tú no me das, obviamente, clave 03 con pago con transferencia, pues no te lo pago. A veces quien te pone las reglas del juego es el cliente. Para la industria hotelera que trabaja con algunas, pues obviamente agencias operadoras, como obviamente Booking, como Expedia, ellos te ponen la regla del juego. Y técnicamente vale la pena decirlo. Los requisitos de los comprobantes los estudiamos como regla general en el artículo 29A del código. Pero recuerden que tenemos que cuidar el catálogo de claves y la guía que nos dieron a conocer como anexo 20, estructura y sintaxis de todo lo que es el CFDI, para poder emitirlo lo más cercano a lo correcto. Dentro de los requisitos que están en el Código Fiscal, la cantidad, unidad, medida y descripción del servicio, el valor unitario consignado en número y letra, el señalamiento expreso de la prestación si se paga en una sola exhibición o en parcialidades, si obviamente hay que trasladar el impuesto, hacerlo de manera expresa y desglosado y por separado, y forma en que se realiza el pago. Muchos que estamos vinculados al turismo, muchos obviamente se pagan en efectivo. Si obviamente hay que cuidar el manejo de efectivo, pues hay que depositarlo. Si obviamente el banco receptor te pide a ti contribuyente una aclaración porque es un depósito atípico, que 300,000 pesos me vengas a depositar en efectivo, pues tú tendrás que decir, acabo de vender un paquete a Egipto. Acuérdense que es la familia de 8 integrantes que obviamente es de Tuxtepec, Oaxaca, el cliente, y nunca me quiso dar sus datos, pero yo le voy a vender el servicio. Pero necesito que esté en mi cuenta porque yo de ahí voy a pagar a todos los prestadores del servicio. A lo mejor corremos con la suerte que no nos requieren más. Puede ser que el SAT nos requiera, tienes la obligación de identificarlo. Pues claro que lo voy a identificar porque te voy a dar nombres y pasaportes. Damas, caballeros, se va a Egipto. Ahí está el nombre de cada integrante de la familia, ahí están los pasaportes, porque yo como agencia desde México le ayudé a comprar, obviamente, la visa para ingresar a Egipto. Ahí tú sabes si vas y revisas a mi cliente que está en Tuxtepec, Oaxaca. Por eso es una actividad que puede ser utilizada para el blanqueo de capitales, ¿de acuerdo? Si hablamos de complementos aplicables, pues sí, el famoso complemento y minuta de gastos de terceros, que hasta obviamente la versión 3.3 no funcionó. Técnicamente, en el 20º transitorio de la resolución miscelánea 2023, establece hasta que el SAT lo tenga listo, empresas como agencias de viajes, como operadores turísticos, van a tener que utilizar este complemento. Hoy por hoy, damas, caballeros, no lo estamos utilizando en el sector. ¿De acuerdo? Si hablamos de agencias de viajes, recuerden que su CFDI es por la comisión que reciben por el contrato de intermediación mercantil. Ojalá el CFDI vaya de la mano con el contrato. Con agencia de viajes, con operadoras mayoristas como Petra, que su sede está en España, todo es por contrato para evitar cualquier susto, principalmente de prevención de lavado de dinero. Los servicios propios, si hablamos de que fuimos a un hotel y tenemos que pagar el hospedaje, creo que no hay vuelta de hoja.
CFDI por cargos administrativos adicionales. Si tú aparte solicitases otro tipo de servicio, me vas a llevar a Tepetongo, pero creo que me des un box lunch para que obviamente mis 45, obviamente acompañantes, pues al menos un sanguchito, una manzanita y un juguito para que no lleguen con la panza vacía. Y de regreso, pues ahí sí se puede, nada más si se puede, una tortita de jamón y si se puede, pues una chelita para refrescarnos, ¿no? Pues son gastos adicionales. No son administrativos por su cuenta, obviamente por obvias razones, pero técnicamente a veces también hay cargos administrativos que se cobran adicionalmente a todo lo que hacemos en una agencia de viajes. ¿De acuerdo? Nosotros, damas, caballeros, como intermediarios, el CFDI otorgado por terceros como operadoras responsables, normalmente quien lo está emitiendo es la agencia de viaje contratante al cliente que contrata el servicio. Existe claves específicas para este tipo de actividades, ¿de acuerdo? No hay que utilizar las claves genéricas. Si hablamos obviamente de comisionistas que pueden estar por actividad empresarial, nos van a emitir un CFDI como comisionista. Persona moral no es sujeto a retención. Persona física reciclo a retener el 1.25. Si obviamente hablamos de un comisionista que nos solicite que el pago se asimile a salario, recuerden, bellas damas y caballeros, que lo primero que tenemos que solicitarle es que nos firme un contrato de comisión mercantil para que obviamente en la cláusula 24ª del contrato se establezca que el comisionista solicita al comitente, así se le llama a quien paga la comisión, que lo que tenga derecho a recibir se asimile a salario. Y todavía puedes dar el fundamento legal porque está en el artículo 94 de la ley de renta. Creo que con el contrato, algo que hemos aprendido a través del tiempo, el SAT como que lo respeta un poquito más y más si lo certifican ante federatario público. Recuerden que siendo acto mercantil, también corredores públicos pueden certificar y ratificar este tipo de contratos. Y ahora sí, principales obligaciones, ya tengo ingresos, ya tengo deducciones, ya tengo depreciaciones, ya tengo CFDI, pues damas y caballeros, lo que sigue es los pagos provisionales. Ya tengo mi ingreso nominal, persona moral del régimen general, mi coeficiente de utilidad, tengo una utilidad fiscal estimada que le resto la PTU efectivamente pagada que en el periodo yo tenga. Sé que ahorita en enero, febrero es muy difícil, pero a lo mejor no falta un despistado que del año pasado, apenas ahorita en enero, febrero, me cobre la PTU la puedo restar. En el caso que yo traiga pérdidas fiscales, las amortizo y ya tengo mi utilidad fiscal del periodo. Le aplico la tasa máxima de ICR de personas morales, tengo el ICR causado, a lo mejor tuve un excedente en inversiones por todo lo que cobro por Adela, pues todo lo que el cliente me paga, lo bancarizo y gano intereses. Y obviamente esos intereses generan un ICR. El ICR tenido por tercero, que es el banco, lo acredito. Le resto los pagos provisionales y si es que todavía existe subsidio al empleo acreditable, el subsidio al empleo que yo haya llegado a pagar, que yo creo que con estos incrementos al salario mínimo y no haber actualizado la tabla de subsidio, no es que se haya abrogado el subsidio se sigue aplicando, pero con el salario mínimo vigente en todo el país, excepto zona fronteriza norte, porque desde el año pasado ya en zona fronteriza norte no había subsidio efectivamente pagado, pues damas, caballeros, casi es una abrogación del subsidio de manera tácita, pero no expresa. Yo creo que este año va a ser muy difícil encontrar contribuyentes que estén pagando a sus trabajadores
subsidio al empleo. Pero si existe, pues acreditarlo. ¿De acuerdo? Y así determino mi pago provisional. Si estoy en el reciclo, persona moral, efectivamente lo que cobré, cuidando los pagos por terceros, las deducciones autorizadas, cuidando los requisitos, cuidando la que es el costo en prestadores de servicio, tengo la utilidad fiscal, también resto PTU pagada las pérdidas, tengo la utilidad fiscal y de igual manera, directo a la tasa del 30%, menos el retenido, menos pagos provisionales y en caso de existir, el subsidio al empleo. Ahora con personas físicas, pues obviamente es como el reciclo de las personas morales. Todo es con base a flujo de efectivo. Si hablamos obviamente en personas físicas, actividad empresarial, obviamente nosotros tenemos que cuidar conceptos que técnicamente pueden hacer la diferencia como persona moral. Uno de los conceptos que hacen la diferencia, obviamente, en el cálculo anual entre físicas y morales, es el ajuste anual por inflación. Nosotros, damas, caballeros, cuando tenemos la oportunidad de estudiar el impuesto sobre la renta, siempre decimos, para pago provisional es el ingreso nominal, ¿de acuerdo? Damas, caballeros, obviamente para pago provisional, ingreso nominal. Para declaración anual, hablamos de ingreso acumulable y tenemos el concepto que hace la gran diferencia con personas físicas y con el reciclo, el ajuste anual por inflación. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que no tuve el tiempo para incluir el ajuste anual por inflación, yo creo que puedo aprovechar en este momento hacer una sugerencia. Si la empresa, operadora turística, hotel, la que corresponda, está con altos pasivos, pues sin duda creo que va a tener un ingreso acumulable en la declaración anual. Y con la inflación que cerramos en el año pasado, espero que no vaya a ser onerosa. Todo va a depender de la diferencia entre el promedio de deudas, restando promedio de créditos, que es la base para el pago, perdón, es la base para cuantificar lo que es el ajuste anual por inflación como ingreso acumulable. ¿De acuerdo? Régimen general de ley, recuerden deducciones autorizadas, depreciaciones fiscales, deducción de inversiones, como dice la ley, los porcientos aplicables al activo fijo son un poquito menor a los que aplicamos en reciclo. Tengo la utilidad fiscal, si tengo que pagar PTU, la puedo restar. Si tengo pérdidas fiscales por amortizar, las amortizo y así llego al resultado fiscal. Al resultado fiscal, la tasa del ICR, yo le doy el nombre propio, ese es mi impuesto anual causado. Damas, caballeros, ¿por qué obviamente le llamo anual causado? Porque técnicamente este es el que se tiene que registrar al gasto. Si obviamente ya le quito los retenidos, el pago provisional que efectué y el subsidio, técnicamente el ICR del ejercicio es el que se queda registrado dentro del pasivo a corto plazo. ¿De acuerdo? En régimen general es igualito que cualquier otra empresa. ¿De acuerdo? Si lo vemos, obviamente en el régimen simplificado, personas morales, así como jugamos en pago provisional con flujo de efectivo, así vamos a terminar con el cálculo anual, siempre con efectivamente cobrado. Recordando que si tengo depósitos de un cliente y con ese depósito tengo que efectuar el gasto de lo que él me contrató, eso no es mi ingreso sujeto al impuesto, solamente lo que me corresponde. ¿De acuerdo? Todas las deducciones autorizadas que cumplan requisitos efectivamente pagadas, me va a dar la oportunidad de conocer la utilidad fiscal. Cuando hay PTU todavía pagada, se resta, se amortizan pérdidas, tengo la utilidad del ejercicio,
me voy igual al 30% con el mismo concepto de causado del ejercicio, resto retenidos, pagos provisionales, subsidio, tengo el ICR a pagar del ejercicio. Como principales obligaciones y por lo novedoso que ha sido, obviamente, la información que nos dio el SAT por ahí de finales de diciembre del año pasado. Recordemos que la regla miscelánea se publica el 27 de marzo. Ese mismo día hicieron un comunicado de prensa a los del SAT para que nosotros nos vayamos preparando para la declaración anual de personas morales, tanto de régimen general como del reciclo. ¿Y qué es lo que trasciende? Que obviamente el contribuyente deberá cuidar la elaboración y presentación de los 4 estados financieros. Por eso parafraseé y les dije, artículo 33 del reglamento, lo único que hace la diferencia es que no le llama el estado de flujo de efectivo, le llama estado de origen y aplicación de recursos. La verdad, una belleza porque me recuerda a los años 80, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, porque yo así estudié ese estado financiero. Que luego te van actualizando que si es el método directo, que si es el indirecto. Yo siempre he dicho, mientras te cuadre con lo que tengas en caja y bancos, ya la hiciste. Y si no cuadra contador, pues lo cuadras, porque entonces el estado financiero está mal hecho. Es una regla obviamente financiera que el flujo de efectivo tiene que amarrar con lo que está obviamente en caja y bancos. ¿De acuerdo? Si no cuadra, podemos decir que hay mal manejo de efectivo en esa empresa. ¿De acuerdo? Nosotros, damas, caballeros, acreditamientos generales que utilizamos dentro del sector. Hay algunos ya muy antiguos porque vienen de decretos del año 2013. Es un estímulo al servicio de hotelería y conexo a turistas extranjeros para que participen aquí congresos, convenciones, exposiciones. Técnicamente, devuélveles el IVA. ¿De acuerdo? Que existe, que hay que presentar avisos, que hay que hacer todo un trámite, me consta, en la isla de Cozumel, no he conocido que un extranjero, residente en el extranjero, solicite la devolución de IVA. Damas, caballeros, como paréntesis, hay muchos países, como México, que si tú vas y adquieres ciertos productos, ya no hotelería, nada más por ser, obviamente, turista. El mismo establecimiento te dice, mire, usted está pagando el 21% de IVA. En algunos países de Europa se paga el 21% de IVA. No me consta, pero yo sí he leído cómo se paga el IVA en algunos países. Pero ¿qué cree? Cuando usted llegue al aeropuerto, busque obviamente la oficina de aduanas y llene un formatito y le va a decir cómo quiere la devolución del IVA. ¿Lo quiere en efectivo? Hay algunos países que ponen un monto máximo. Se lo depositan a la cuenta de la tarjeta de crédito, débito con la que me pagó, o anote usted una cuenta de cheques para que le transfieran. Ojalá así existiera en México, pero de lo poco que veo, obviamente es el estímulo para atraer a los extranjeros en el extranjero a todo lo que es hotelería y servicios conexos, obviamente vinculados al turismo. Transportistas. Nosotros como transportistas de personas tenemos la oportunidad de utilizar un estímulo fiscal dentro de 2 segmentos. El vehículo marítimo, normalmente el vehículo marítimo utiliza diésel o biodiesel, y que técnicamente, si yo lo demuestro que es para prestar un servicio de transporte de personas, entonces el IEPS que yo pago en el combustible
Todos los días viernes se publica el acuerdo secretarial, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publica en el Diario Oficial de la Federación hasta qué monto del IEPS que yo pagué voy obviamente a poder acreditar contra el impuesto sobre la renta que tenga obligación a pagar. Por eso durante el evento tuve que platicar un poquito de marinas, de yatecitos que te renté para que me lleves a la quebrada a ver el clavado, luego me llevas a pie de la cuesta para ver la puesta del sol y luego de regreso pues una cenita romántica con mi pareja, aunque luego mi esposa se entere y se enoje. También platiqué, damas, caballeros, de transporte público y privado de personas. Si hablamos obviamente de una empresa que se dedique al traslado de personas, no deja de ser privado. Y si tiene placas de turismo, pues damas, caballeros, también por el diésel. Aquí sí vale la pena resaltar. No aplica para gasolina de diferente octanaje, lo que muchos le conocemos como Magna o Premium, o como cuando llega mi fiera a la estación y dice, deme de la verde. Le digo, amor, aquí no venden esa a la vuelta. Nada más, caballeros, en gasolinas no tenemos estímulo fiscal que podamos aplicar como acreditamiento contra el impuesto sobre la renta. Pero sí el diésel, y obviamente camiones que nos venden el servicio de turismo para personas, pues técnicamente se manejan con diésel. También tenemos una partecita de acreditamiento y reitero, el importe del diésel que yo pago al momento de adquirir obviamente el combustible, cada semana tengo que estar cuidando lo que Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no es el SAT, me publica en Diario Oficial. Todos los viernes es una obligación por Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicarme cuánto voy a poder aplicar del estímulo fiscal. ¿De acuerdo? También, damas, caballeros, el hecho de que en muchos centros turísticos a veces vemos a personas con capacidades diferentes. Es un estímulo fiscal que está en la ley, los otros dos están en la ley de ingresos de la federación, los que siguen están en la ley del impuesto de la renta y que no es de veras difícil encontrar que quien te atienda es una persona con capacidades diferentes. Técnicamente tenemos un estímulo que aplicamos al 100% del ICR pagado por sus salarios. Técnicamente, el estímulo es, te retengo, pero te aplico el estímulo y no se lo entero al SAT. De igual manera, ¿no? Tratando de apoyar a adultos mayores, si tenemos la oportunidad de estar en alguna empresa del sector turismo y vemos que los que nos atienden son adultos mayores, nosotros tenemos un estímulo del 25% de los salarios pagados como una deducción más para toda la determinación del impuesto sobre la renta. Los estímulos se acreditan, pero casi todos, por no decir todos, se acumulan. Entonces vale la pena cuidar que si bien es cierto que lo acredito, el SAT nos obliga a acumularlos, excepto estos dos que están en la ley del impuesto sobre la renta. Los que están vinculados en lo que es la ley de ingresos de la federación, el concepto de IEPS en lo que son diésel o biodiesel en vehículos marinos, o lo que es el IEPS en el diésel o biodiesel de transporte público y privado de pasaje o de turismo, esos son ingresos acumulables. Hay un dicho que el que da y quita, con el SAT se desquita. Si ustedes aplican el acreditamiento, lo que aplicaron de acreditamiento tendrá que ser ingreso acumulable. ¿De acuerdo?